Hola, bienvenidos a la siguiente presentación. Esta trata sobre el infinitivo, que es otro de los temas que aparecen en el capítulo 7 de nuestro libro de texto. Toda la discusión, o al menos parte de la discusión sobre el infinitivo, la podéis encontrar en la página 145 de nuestro libro de texto. El infinitivo en español se usa para nombrar los verbos y siempre termina en ar, er o ir. Por ejemplo, cantar, tener, salir. El mayor problema para el uso del infinitivo viene del hecho de que en inglés a veces se traduce como infinitivo, con o sin to, pero otras veces se traduce como gerundio. Por ejemplo, si yo digo en español tengo que ver este vídeo para la clase, en inglés diría I have to see this video for my class. En este caso uso el infinitivo con to. En cambio, si yo digo ver este vídeo me ayuda a entender este tema, diría en inglés, seeing this video helps me understand this topic. En este caso, el primer verbo en infinitivo en español, ver, se traduce como gerundio al inglés, seeing, y el segundo verbo, entender, se traduce con infinitivo sin to, understand. Por lo tanto, esto nos puede crear un problema y nos puede crear una confusión y puede hacer que algunas veces usemos el gerundio en español cuando en realidad debemos usar el infinitivo. Vamos a intentar encontrar una solución para este problema. Lo primero que tenemos que saber sobre el infinitivo es que muchas veces lo encontramos en perífrasis verbales. Otra vez, esta información está en la página 145 de su libro de texto. Una perífrasis es una combinación de dos verbos que van juntos. Normalmente el primero está conjugado en una forma personal y el segundo aparece en una forma impersonal, que puede ser infinitivo, gerundio o participio. Por ejemplo, una perífrasis con infinitivo sería ir a, que es la forma de futuro. Mañana voy a levantarme más temprano. Como vemos, esta perífrasis lleva el infinitivo levantarme. Un ejemplo de una perífrasis con gerundio es estar en el progresivo. Por ejemplo, estoy estudiando para mi clase en línea. Estudiando es gerundio. Un ejemplo de perífrasis con participio son todos los tiempos compuestos con el verbo haber. Por ejemplo, nunca he viajado a Panamá. Viajado es participio. O ya habíamos visto el participio en clase. Visto es participio. Por lo tanto, tenemos que ver cuáles son algunas de las perífrasis más comunes que usan infinitivo. Esta información está en las páginas 145 y 146 de su libro de texto. Ya hemos visto antes ir a en el futuro, por ejemplo. Ya no va a nevar más este año. Otro ejemplo es tener que implica obligación. Por ejemplo, tienes que estudiar más. Otro ejemplo de perífrasis con infinitivo son los verbos modales poder y deber. Por ejemplo, no debo salir a la calle aunque no pueda aguantar más. Otros verbos que suelen aparecer con infinitivo son los verbos de deseo, querer, desear, esperar o anhelar. Cuidado con el verbo esperar porque en este caso estamos usando esperar en el sentido de to hope, no en el sentido de to wait. Por ejemplo, espero terminar este curso porque quiero graduarme. Otra perífrasis con infinitivo es la del verbo soler, que nos habla de acciones habituales. Por ejemplo, recuerdo cuando solía pasear todos los días. Estas son las perífrasis más comunes con infinitivo. Otra complicación en el uso del infinitivo es que a veces se utiliza en contextos nominales. Esta información está en las páginas 145 y 146 del libro de texto. Es decir, en estos casos el infinitivo se usa en estructuras donde se comporta como si fuera un nombre. Y aquí puede resultar mucha confusión, porque muchas veces el infinitivo se traduce al inglés como gerundio, es decir, con la forma de ing.
Así que para saber si usar infinitivo o gerundio en español, debes hacer una pregunta al verbo principal. Si el verbo responde a la pregunta ¿qué?, se usa infinitivo. Por ejemplo, ¿qué me gusta? Me gusta cocinar, leer y escuchar música. En cambio, si el verbo responde a la pregunta ¿cómo?, entonces se usa gerundio. Por ejemplo, ¿cómo te lavas los dientes? Me lavo los dientes frotando todas las superficies. Recordemos, si el verbo responde a la pregunta ¿qué?, entonces usamos infinitivo. Si responde a la pregunta ¿cómo?, usamos gerundio. Así que vamos a hacer algunos ejemplos de práctica. ¿Qué hace esa ardilla? Subir al árbol. ¿Para qué sirve este aparato? Para romper las nueces. ¿A qué vas a aprender este verano? Voy a aprender a jugar al ping-pong. ¿Qué te recomendó el médico? Me recomendó hacer ejercicio y comer mucha fruta. ¿Qué te encantaba cuando eras niña? Me encantaba montar en bicicleta. Todos estos son ejemplos donde el verbo no personal contesta a la pregunta ¿qué? Y por lo tanto usamos infinitivo en español. Ahora ya pueden hacer los siguientes ejercicios de práctica. Primero, hagan el ejercicio 7.5 de la página 146. Háganlo por su cuenta y después comparen sus respuestas con las que yo he puesto en eLearning. Para tarea, hagan los ejercicios 7.6 y 7.7 de la página 147 antes del viernes 27 de marzo, al final del día. Y entréguenlos en eLearning. Pueden entregar los dos en el mismo documento. Como siempre, si tienen alguna pregunta sobre estos temas, pueden usar los foros de discusión para cualquier duda que tengan. Si no, les veo en el siguiente vídeo.